Una luminosa mañana en Denver, un repartidor se detiene frente a una casa perfecta, porque a través de una ventana abierta, lo oye. El débil llanto de un niño, un susurro que suena como una súplica. El oficial Callan Stone y su compañero canino Orion llegan sin sirenas. La puerta principal solo está cerrada con el pestillo. En el interior, la voz de una mujer es fría y firme. Cómelo. Todo. Sobre la mesa, una manzana roja con una jeringuilla clavada en la piel. Orion agudiza el oído. Kyle empuja la puerta. El perro se mueve primero, como un escudo viviente. La cuerda que rodea las muñecas de un niño pequeño brilla a la luz. Lo que suceda a continuación puede quebrarte y luego curarte. Porque las segundas oportunidades son reales cuando entra en escena el coraje. Antes de empezar, ¿desde dónde nos estás viendo? Indica tu país en los comentarios. Y si crees que ningún niño ni animal debería sufrir en silencio, dale a suscribirse. Esta historia puede que te devuelva la fe en los milagros. La luz de la mañana sobre Denver, Colorado, era dorada y brillante, y se extendía por los tranquilos suburbios, donde los cuidados jardines brillaban con el rocío. La temperatura había empezado a subir. El calor del comienzo del verano presionaba suavemente contra las aceras, el tipo de calor que prometía calma y rutina, pero la calma era una frágil ilusión. Y para el oficial Callan Stone, rara vez duraba mucho tiempo. Kyle, 36 años, hombre blanco, bien afeitado, alto, delgado, complexión atlética con hombros anchos, cara, mandíbula cuadrada, ojos marrones tranquilos y firmes, nariz recta, expresión pensativa y serena, cabello corto, castaño oscuro, peinado con raya al lado y ligeras canas en las sienes, vestía siempre el mismo uniforme. Uniforme de patrulla de la Policía Naval de los Estados Unidos. Camisa de manga corta planchada con charreteras en los hombros. Cámara corporal centrada. Micrófono de radio en el hombro con cable en espiral. Placa con forma sutil e ilegible. Pantalones a juego del uniforme de la Marina con pliegues marcados. Cinturón negro de perfil bajo con bolsillos estándar. Sin armas visibles. Calzado. Botas de servicio de cuero negro pulido. Era un hombre moldeado tanto por la disciplina como por la empatía. Sus compañeros decían que Cale tenía una forma de escuchar que hacía que incluso las víctimas más asustadas confiaran en él. Los años en el cuerpo le habían forjado una gran firmeza. Pero también había un silencio, una cicatriz dejada por un caso pasado en el que había llegado demasiado tarde. Ese recuerdo le seguía como una sombra de la que nunca hablaba. Caminando a su lado en aquella radiante mañana, estaba Orion, un pastor alemán de 4 años, pelaje negro con pecho y patas marrones, ojos ámbar inteligentes que reflejaban concentración y calidez. Tenía las orejas erguidas y la cola firme, con una tranquila confianza. Cuando estaba de servicio, llevaba un arnés oscuro con la inscripción Police K9 y una pequeña placa grabada con la simple inscripción Orion, doblemente certificado. Orion había sido entrenado para el trabajo táctico K9 y la terapia emocional para niños traumatizados. Una combinación poco común. Su lealtad hacia Kyle era absoluta. Su vínculo era más profundo que las órdenes. El coche patrulla avanzaba lentamente entre hileras de casas, paredes de colores pastel, macetas colgantes y setos recortados. Kyle tarareaba en voz baja al ritmo de la estática de la radio, con una mano apoyada en el volante y la otra en la cabeza de Orion. Las orejas del perro se movían hacia la frecuencia de despacho. Todo era normal hasta que llegó la llamada. Unidad 12 K9. Denuncia anónima desde West Belmont Street, residencia número 432. Posible altercado doméstico. La persona que llama se niega a identificarse. Menciona llantos y súplicas. La mirada de Cale se desvió hacia el espejo. Las orejas de Orion se habían levantado bruscamente. Recibido central, respondió Cale. Indíquenos la ruta. Encendió la sirena del coche patrulla solo lo suficiente para despejar el tráfico y luego la volvió a silenciar al acercarse al lujoso barrio de Belmont Ridge, una zona de fachadas de piedra blanca y jardines privados. El tipo de lugar donde la gente fingía que todo era perfecto.
La persona anónima que había llamado, un repartidor llamado Eddie Granger, esperaba cerca de su furgoneta. Eddie tenía veintitantos años. Era delgado y estaba bronceado. Vestía un uniforme de mensajero descolorido y tenía los ojos nerviosos que se dirigían rápidamente hacia la casa. El sudor oscurecía su cuello a pesar del clima agradable. No dejaba de girar su gorra con ambas manos. Kyle se acercó con calma. ¿Usted es quien llamó? Eddie asintió rápidamente. Sí, oficial. Solo estaba entregando un paquete. La ventana delantera estaba abierta y lo oí. Un niño llorando muy bajito al principio, luego tragó saliva y se convirtió en un grito, como si alguien lo estuviera obligando. Dejó de mirar, avergonzado. Casi me fui, pensando que quizá estaba imaginando cosas, pero la voz sonaba como alguien suplicando que pararan. La voz de Cale se mantuvo tranquila. ¿Viste a alguien dentro? No, señor. Las cortinas estaban corridas, pero también se oía la voz de una mujer, fría, como si no le importara. Olfateó el aire con el rabo rígido. Cale asintió con la cabeza. Hiciste lo correcto al decir, quédate aquí. El aire se sentía más pesado ahora. Los pájaros seguían cantando en algún lugar cercano, pero débilmente, como si el vecindario estuviera conteniendo la respiración. Cale abrió la puerta del coche y Orion saltó, aterrizando silenciosamente a su lado. Contigo, murmuró Cale. Se acercaron a la residencia, una casa de piedra blanca de 2 pisos con un césped caro, de esos que irradian orden y negación. La puerta principal estaba pintada de azul claro. La mano enguantada de Cale rozó el picaporte. Se movió. No estaba cerrada con llave, solo entreabierta. Intercambió una rápida mirada con Orion, que se tensó, con los músculos temblando bajo el arnés. Entonces llegó, un sonido débil, frágil pero inconfundible. El llanto de un niño, seguido del susurro áspero de una mujer. Cómelo. Cómelo todo y te dejarán en paz. El pulso de Kyle se aceleró. Hizo una señal silenciosa a Orion. ¿Listo? Observa. Entonces su voz rompió el aire quieto. Policía de Denver, aléjese del niño. La puerta se abrió de par en par. La luz del sol se coló en una cocina pulida, donde se mezclaban los olores a manzana y lejía. En el centro del suelo de baldosas había un niño pequeño atado a una silla de comedor. Tenía las muñecas atadas con una cuerda áspera, enrojecidas y en carne viva. Sus ojos, grandes, marrones e hinchados, se dirigieron hacia la puerta con terror. No podía tener más de 7 años. De pie junto a él había una mujer de unos 35 años. Más tarde identificada como Eleanora Vance, era alta, pálida, con el pelo castaño rojizo recogido en un moño apretado, y vestía una blusa color crema impecable y pantalones oscuros. Su expresión era casi serena, el tipo de calma que solo parecía humana hasta que se le miraban los ojos. Vidriosos, distantes, inexpresivos. La jeringuilla brillaba débilmente junto a una manzana roja sobre la mesa. Dong Lao, Consat Denver. La voz de Kel volvió a retumbar, resonando por toda la casa. Eleanora se quedó paralizada y luego se giró bruscamente, con los ojos muy abiertos. La manzana se le cayó de la mano y rodó por el suelo con un ruido sordo. Orion se abalanzó, colocándose entre ella y el niño. Mostró los dientes y dejó escapar un gruñido sordo desde lo más profundo de su pecho. No una agresión salvaje, sino una advertencia controlada. La mujer retrocedió tambaleándose, con las manos temblorosas. Cale se movió rápidamente, desarmándola y evaluándola. Las manos donde pueda verlas ahora. Eleanor dudó. El gruñido de Orion se hizo más profundo, resonando como un trueno en la pequeña habitación. Ella levantó las manos. Cale enfundó su arma, se acercó al niño y se agachó. Oye, amigo, ya estás a salvo. Las cuerdas estaban atadas de forma tosca, pero apretadas. Sus dedos trabajaron rápidamente, aflojando una, luego otra. La respiración del niño era superficial. Su pequeño cuerpo temblaba violentamente. Kyle vio marcas de pinchazos a lo largo de su antebrazo. No pasa nada, susurró Cale, cortando el último nudo. El niño se desplomó hacia adelante en sus brazos, inconsciente. Central, aquí el agente Stone.
Niño recuperado. Posible envenenamiento. Enviad asistencia médica y refuerzos inmediatamente. Orion permaneció en su posición, con el cuerpo tenso y la mirada fija en la mujer, que había comenzado a sollozar en silencio. Kyle no sabía si era por remordimiento o por miedo a las consecuencias. Cuando los paramédicos llegaron unos minutos más tarde, el niño apenas respiraba. Kyle no se movió de su lado hasta que se lo llevaron. Mientras la camilla pasaba rodando, Orion la siguió, deteniéndose solo una vez para mirar hacia la mesa de la cocina, hacia la manzana Halaton que brillaba bajo la luz del sol de Denver. Afuera, Eddie, el repartidor, estaba pálido y en silencio junto a su furgoneta. Cale le puso brevemente una mano en el hombro. Hoy lo has hecho bien. La voz de Eddie temblaba. ¿El niño se pondrá bien? Cale miró hacia las puertas de la ambulancia que se cerraban. El reflejo de Orion se veía en el metal. Nos aseguraremos de que así sea. La sirena sonó, desvaneciéndose en el cálido horizonte. El perfecto día de verano se había resquebrajado, revelando la verdad que se escondía bajo el brillo, que a veces los gritos más fuertes se esconden detrás de los barrios más tranquilos. Y para Callan Stone, la luz del sol de ese día nunca volvería a ser tan pura. La sirena de la ambulancia se desvaneció al final de la manzana, dejando tras de sí un eco de caos y el leve olor a antiséptico de los guantes del paramédico. La casa, antes impecable, ahora estaba medio abierta, con las cortinas moviéndose con una falsa calma bajo el calor de Denver. El oficial Callan Stone permaneció cerca de la puerta, con los guantes llenos de polvo y fibras de cuerda, respirando lenta pero profundamente. A su lado, Orion permanecía completamente inmóvil, con la mirada fija en la cocina, como si custodiara el recuerdo de lo que habían visto. Dentro, la manzana roja yacía donde había rodado, medio magullada, medio brillando a la luz del sol como un cruel adorno. La jeringa que la había perforado aún brillaba débilmente. Cale fotografió la escena. Cada detalle, los nudos de la cuerda, la silla volcada, las manchas de humedad en las baldosas donde el niño había llorado. Lo había hecho cientos de veces, pero nunca en un lugar tan pulido, tan pensado para la comodidad. La detective Rena Kapoor, de unos 40 años, sudasiática estadounidense, entró unos minutos más tarde. Era de estatura media, delgada, de ojos penetrantes, y se movía con la economía de alguien que había visto todas las variaciones de la crueldad humana y aún se negaba a volverse insensible. Su cabello oscuro estaba recogido con cuidado. Su chaqueta le quedaba un poco holgada sobre los hombros, lo que insinuaba las largas horas que pasaba entre las escenas del crimen y el papeleo. He oído la llamada. ¿Estás bien, Stone? Kyle asintió con la cabeza. El niño está estable. Los paramédicos dicen que vuelve a respirar. Rehena se agachó junto a la manzana y la jeringuilla. Probablemente benzodiazepino. Las jeringuillas son viejas, quizá reutilizadas de suministros veterinarios. Ella quería control, no medicina. Sus ojos se posaron en Orion. Tu compañero lo ha hecho bien. ¿Y la mujer? Kyle señaló hacia la sala de estar, donde Eleanor Vance estaba sentada, esposada, en silencio, con los ojos vacíos. Sus manos descansaban flácidas sobre sus rodillas, sin el maníaco movimiento de antes. Murmuraba entre dientes, palabras demasiado suaves para tener sentido. Su blusa color crema estaba rasgada en el hombro, donde había tropezado, y su pintalabios rojo se había corrido, convirtiéndose en algo grotesco. No ha dicho ni una palabra, murmuró Cale. Hasta ahora se ha negado a hablar con el abogado. Afirma que es disciplina, no daño. Rehena suspiró y se enderezó. Todos tienen sus razones, ninguna parece humana. Se volvió hacia Orion, que la observaba fijamente. Él la está leyendo. Fíjate en su postura. Orejas bajas, cola plana. Sabe que algo no va bien. Kyle se arrodilló y le puso una mano en la espalda a Orion. El perro exhaló y sus músculos se relajaron ligeramente bajo su tacto. Tranquilo, amigo. Lo hemos sacado de ahí. Desde el salón se oyó un suave golpe, un marco de fotos cayendo. Eleanora se había movido. Rehena se acercó, con tono profesional, pero tajante. Señora Vance,
Soy el detective Kapoor. Queda arrestada por poner en peligro a un menor, agresión con agravantes y sospecha de administración de una sustancia controlada. Tiene derecho a permanecer en silencio. Eleonora levantó los ojos lentamente. Su voz era fría, casi tranquila. No dejaba de llorar. No comía lo que era bueno para él. Tenía que enseñarle a obedecer. Rina miró a Kyle, psicológico inmediatamente. Kyle permaneció inmóvil, observando a Eleanora. Sus palabras caían como piedras, pero él podía sentir algo más debajo de ellas. Una fractura en el aire, un vacío donde debería haber habido empatía. Afuera, los vecinos habían comenzado a reunirse. Una mujer con ropa de jogging agarraba su teléfono y susurraba, «Siempre fue tan educada». Un hombre que regaba sus rosas murmuró, «Ni siquiera sabía que tenía un hijo». La luz del sol de Denver seguía brillando, indiferente. Orion se interpuso entre Cal y los curiosos, con su cuerpo como un muro de tranquila vigilancia. Observaba cada movimiento, como si desafiara a cualquiera a romper el frágil orden. Cuando el coche patrulla se llevó a Eleonora, Cal regresó a la casa por última vez. El olor a limpiador químico era ahora más fuerte. Echó un vistazo a la encimera. 2 tazas, ambas medio lavadas. Un único dibujo infantil clavado en la nevera. Un niño dibujo de palitos sosteniendo la pata de un perro bajo el sol. Sin madre. Más tarde, esa misma tarde, Cale condujo hasta la unidad infantil del Colorado General Hospital. La fachada acristalada del edificio reflejaba el perfil de la ciudad, un mundo de luminosidad que enmascaraba el dolor interior. Entró en silencio, con Orion trotando a su lado, sin arnés, solo con el collar. En la recepción estaba la enfermera Laia Moreno, de unos 30 años, menuda, con una cálida piel morena y el pelo corto y rizado, recogido con una pinza plateada. Tenía unos ojos amables, pero reflejaba el cansancio tranquilo de quienes ven demasiado sufrimiento en 2 pequeños cuerpos. Agente Stone, lo saludó en voz baja. El niño está estable, pero sedado. El doctor quiere hablar con usted. Lo llevaron a una sala de pediatría pintada en suaves tonos azules. Las máquinas zumbaban suavemente y el olor a antiséptico se mezclaba con el débil aroma de los lápices de colores. En una pequeña habitación junto a la ventana yacía el niño, Leo Brooks, de 7 años, pequeño y frágil, con las muñecas envueltas en gasas donde las cuerdas le habían quemado. Ahora respiraba con regularidad, con las mejillas pálidas bajo la luz fluorescente. El doctor Ericer Thorne, de unos 40 años, alto y ligeramente encorvado por los años que llevaba trabajando en el hospital, esperaba junto a la cama. Tenía el pelo canoso y corto, y llevaba unas gafas de montura oscura que se le deslizaban por la nariz. Su voz transmitía el cansancio de la compasión, agotada pero inquebrantable. «Agente Stone», dijo en voz baja, «usted y su compañero lo han salvado por unos minutos. La sustancia era efectivamente benzodiazepino, una dosis letal para un niño de su tamaño. Unos pocos miligramos más y habría sufrido un paro respiratorio». Cale apretó la mandíbula. «¿Se recuperará por completo?» «Físicamente, sí. Psicológicamente», el doctor Thorne dudó. «Eso es más difícil. Está desnutrido. Muestra signos tempranos de mutismo selectivo. No ha hablado desde que despertó, aterrorizado por el contacto físico. Cuando una enfermera le ofreció agua, se estremeció como si esperara que le golpearan». Kyle miró a Leo y luego a Orion, sentado en silencio cerca de la puerta. «Ha pasado por un infierno», el doctor Thorne asintió. «Dijiste que el perro estaba certificado para trabajar en terapia infantil. Doble certificación en apoyo táctico y emocional. Bien, puede que lo necesitemos». El tono del médico se suavizó. «A veces los animales llegan a lugares donde las personas no pueden». Cuando Kyle salió de la sala, pasó por un pasillo donde la luz se filtraba a través del vidrio esmerilado. Se detuvo un momento, observando el reflejo de Orion caminando a su lado. «Nos quedaremos con él», murmuró, «hasta que ya no tenga miedo». Esa noche, de vuelta en la sede, el papeleo llenaba la habitación como un aire pesado. Kyle escribió su informe con frases concisas. Niño encontrado inmovilizado, mujer adulta detenida,
Pruebas aseguradas. Cuerda, jeringuilla, manzana. Sin embargo, entre líneas quedaba lo que los informes nunca captaban. El temblor en las manos de Leo, la fría indiferencia en los ojos de Eleanor, el leve temblor de la cola de Orion cuando percibía el miedo en otro ser. El detective Kapoor dejó caer un expediente sobre su escritorio. Los servicios sociales se hacen cargo. CPS asignará un asistente social por la mañana. Te mantendré informado. Kyle se recostó, sintiendo cómo el cansancio se apoderaba de él. Gracias, Rina. Ella se detuvo en la puerta. Sabes, cada vez que creo que he visto lo peor, alguien me demuestra que estoy equivocada. Su voz se suavizó. Pero ese niño sigue vivo porque tú escuchaste. Kyle no respondió. Orion apoyó la cabeza contra la rodilla de Kyle y levantó silenciosamente sus ojos ámbar. La ciudad se sumía en el crepúsculo y las luces de la calle parpadeaban. En algún lugar, un niño dormía bajo cuidados hospitalarios, mientras que la mujer que lo había destrozado estaba encerrada tras unas puertas de acero. Y sin embargo, incluso en medio de tanta fealdad, había algo perdurable, algo que se negaba a morir. Quizás fuera la esperanza, o tal vez simplemente el obstinado instinto de proteger. Kyle se agachó y le rascó la oreja a Orion. Buen trabajo hoy, compañero. La cola de Orion golpeó una vez contra el suelo. Fuera de la ventana, el horizonte de Denver brillaba bajo un sol que se desvanecía. La misma luz que había sido testigo de un grito esa mañana ahora se atenuaba hasta convertirse en un dorado cansado. Mañana traería preguntas, investigaciones y titulares. Pero por esta noche, Callan Stone dejó que el silencio se mantuviera, sabiendo que en algún lugar de esa cama de hospital, un niño pequeño había sobrevivido para ver otro amanecer. La mañana siguiente amaneció pálida y fría sobre Denver. El cielo estaba bajo, sin color, como si la ciudad aún no se hubiera recuperado de lo que había presenciado el día anterior. Dentro del Hospital Infantil de Colorado, el aire olía débilmente a desinfectante y a cáscaras de naranja de los carritos de desayuno que habían pasado por allí antes. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente, bañando los pasillos con una calma artificial. El agente Callan Stone caminaba por esos pasillos con determinación, con el uniforme perfectamente planchado, pero con los ojos cansados. A su lado, Orion, el pastor alemán de 4 años, con un pelaje negro y unos inteligentes ojos ámbar, le seguía con paso firme, con el arnés sustituido por un sencillo collar terapéutico. Las enfermeras sonreían levemente al cruzarse con ellos. La pareja ya había causado impresión. Cale se detuvo frente a la habitación 214, donde Leo Brooks yacía bajo unas sábanas blancas y frescas. El pequeño cuerpo del niño apenas se elevaba bajo la manta. Tenía las muñecas vendadas y una leve marca en el brazo delataba la inyección. Las máquinas zumbaban suavemente junto a la cama. El doctor Eris Thorne, de unos 40 años, alto y ligeramente encorvado, estaba de pie revisando los últimos signos vitales del niño en una tableta digital. Su cabello canoso estaba húmedo por una ducha apresurada y su corbata colgaba torcida. Se volvió cuando Kyle entró. «Ha sobrevivido a la noche», dijo Thorne en voz baja. «Los sedantes ya han desaparecido de su organismo, pero ha estado cerca. Si hubieras llegado 5 minutos más tarde», dijo, sacudiendo la cabeza. Kyle apretó la mandíbula. «Hemos tenido suerte». Thorne esbozó una sonrisa cansada. «No creo en la suerte, agente. Creo en el timing y el instinto, el suyo y el de sus compañeros». Miró a Orion, que estaba sentado alerta, con los ojos fijos en Leo. Ese perro parece saber que esto no ha terminado. Desde la puerta se oyó el suave clic de unos tacones. La detective Rina Kapoor, la misma investigadora de mirada aguda del día anterior, entró con una carpeta en la mano. Había sustituido su chaqueta por un sencillo cardigan, pero su postura era tan precisa como siempre. «Buenos días», dijo. «He estado revisando las pruebas de la casa. Les interesará oír esto». Dejó la carpeta sobre la encimera y abrió algunas fotografías. El laboratorio de jeringuillas confirmó que contenía Dazepam, un sedante antiguo, pero la dosis era 3 veces superior a la que se utiliza para el tratamiento de adultos. Y la manzana. Hizo una pausa y tocó la foto.
No era solo un método de administración. Había grabado unas palabras en la piel. Una sola palabra. Deslizó la foto hacia adelante. El grabado decía, obedecer. Thorne frunció profundamente el ceño. No se trataba de la medicación. Se trataba de control. Reina asintió. Exacto. No pretendía calmarlo. Pretendía quebrarlo. Es ritualista. Casi como si quisiera convertir algo bueno, algo nutritivo, en un castigo. Bajó el tono de voz. Esto no es lógica. Es patología. Kyle no dijo nada, pero la imagen de aquella manzana brillando al sol volvió como una herida que se reabría. Horas más tarde, mientras Kyle terminaba los informes en la sala de enfermeras, un sonido atravesó el pasillo, el grito de un niño. Era un grito agudo, desgarrador, de esos que instintivamente te ponen los pelos de punta. Kyle levantó la cabeza de golpe. Orion aguzó el oído. Sin esperar, ambos echaron a correr. Dentro de la habitación de Leo se había desatado el caos. El niño pequeño se retorcía tirando de la vía intravenosa, jadeando de puro terror. Una enfermera intentó calmarlo, con voz temblorosa. «Leo, no pasa nada. Estás a salvo». El grito de Leo interrumpió sus palabras. Se arañaba el brazo donde tenía el vendaje, con los ojos muy abiertos por el miedo primitivo. El doctor Thorne entró corriendo detrás de Cale, dando órdenes a gritos. «Sujétalo con suavidad, sin restricciones». El personal lo intentó, pero Leo pataleaba y lloraba con más fuerza, tirando al suelo una bandeja con instrumentos. Cale se quedó paralizado por un instante, observando el terror que ninguna voz humana podía alcanzar. Entonces Thorne gritó por encima del ruido. «Agente, ese perro, su K9, está certificado». «Sí». Cale parpadeó. «Sí, señor. Certificado para terapia. Entonces tráigalo ahora». Cale dudó solo lo suficiente para coger el suave bozal médico de Orión de su bolsa de cinturón. «Cúrate», ordenó en voz baja, deslizándolo sobre el hocico de Orión. El perro lo siguió, con el rabo gachito y la mirada fija. En cuanto Orión entró, algo cambió. La habitación pareció exhalar. El chico se quedó paralizado en medio de un grito, con el pecho agitado y la mirada fija en el pastor alemán que estaba en silencio en la puerta. Las enfermeras dieron un paso atrás, inseguras pero esperanzadas. Kyle se arrodilló junto a Orion y le dio una orden sencilla. «Quédate». El perro obedeció, bajándose lentamente al suelo cerca de la cama de Leo. No se movió, no ladró, solo miró. Ojos ámbar, tranquilos y pacientes, sin ninguna amenaza, solo una comprensión silenciosa. Durante varios segundos, Leo lo miró fijamente. Su temblor se ralentizó. El monitor de oxígeno pitaba con menos intensidad. Levantó las rodillas y susurró algo inaudible, su primer sonido desde que comenzaron los gritos. Luego, agotado, se inclinó hacia un lado contra la almohada y se quedó quieto. El doctor Thorne exhaló. Eso fue extraordinario. Kyle acarició el cuello de Orion. Él sabe cuando alguien se le está ahogando por dentro. El médico se frotó las sienes. Puede que nos hayas dado el primer paso terapéutico viable para este chico. Cuando las enfermeras finalmente despejaron la habitación, Thorne se quedó con Kyle. Miró a través de la ventana de cristal a Leo, que ahora dormía plácidamente, con Orion tumbado junto a la cama como un guardián. «¿Alguna vez has pensado, man?» dijo Thorne en voz baja, «que a veces no es la medicina ni la justicia lo que salva a las personas, sino criaturas que no necesiten comprender el dolor para aliviarlo?» Cale lo pensó y lo miró fijamente. Quizás. O quizás solo nos recuerdan cómo volver a confiar. Más tarde, fuera de la sala, Rina lo alcanzó. «Vi las imágenes», dijo. «Las cámaras del hospital grabaron todo el episodio. Tu perro podría haber demostrado un nuevo modelo de terapia». Cale esbozó una sonrisa cansada. Él siempre ha sido la mejor mitad del equipo. Ella le entregó otro documento. «Por cierto, Eleonora está siendo sometida a una evaluación psicológica preliminar». El examinador informó de que ella repetía una y otra vez una frase. «La niña fue elegida. La manzana revela la verdad». Kyle frunció el ceño.
¿Elegida para qué? Reina se encogió de hombros. No tengo ni idea, tal vez sea una ilusión, pero está claro que no se trataba solo de abuso. Era una especie de mitología personal, una profecía retorcida en la que ella creía. Cale dobló el papel y lo guardó en su bolsillo. Fuera lo que fuera, terminaba aquí. Esa noche, el horizonte de Denver brillaba contra el cristal del hospital. Cale se sentó fuera de la habitación de Leo, con Orion dormido a sus pies. El pasillo estaba en penumbra, salvo por el suave resplandor de los monitores del interior. A través de la ventana, podía ver la pequeña figura de Leo acurrucada bajo la manta, con una mano apoyada en el borde de la cama, a pocos centímetros del perro dormido. Cale susurró, «Lo has hecho bien, compañero». Orion movió la cola una vez, reconociendo las palabras incluso en sueños. El doctor Thorne pasó en silencio, con un café en la mano. Se detuvo. «¿Te quedas toda la noche?» Cale asintió. «¿Alguien debería hacerlo?» Thorne sonrió levemente. «Haré que traigan una cama plegable. Considéralo una orden médica». Cale se rió entre dientes, con un sonido cansado pero real. Afuera, la ciudad zumbaba, una mezcla de sirenas, tráfico y viento lejano. Adentro, por primera vez desde el rescate, había paz, la que solo el silencio y los latidos constantes de un perro podían ofrecer. La mañana después de la primera noche tranquila de Leo, amaneció gris y húmeda, con nubes bajas que se arrastraban por el horizonte de Denver. La lluvia no era intensa, solo una suave niebla que difuminaba el mundo en formas plateadas. El hospital infantil de Colorado parecía más tranquilo de lo habitual. Sus pasillos acristalados resonaban con pasos débiles y el zumbido bajo de las máquinas. Dentro de la sala de pediatría, todo olía ligeramente a avena y antiséptico, un aroma que se había convertido en parte del aire mismo. El oficial Callan Stone llegó temprano, con su uniforme de patrulla de la Marina aún impecable, aunque sus ojos delataban el cansancio de un hombre que no había dormido bien en días. Orion, el pastor alemán de 4 años, caminaba a su lado, con su pelaje negro brillando levemente bajo las luces del techo. El perro caminaba con paso firme y silencioso, con las orejas atentas a cada sonido, a cada latido más allá de las paredes. En la habitación 214, Leo Brooks estaba sentado en la cama, con los delgados brazos rodeando las rodillas. Las enfermeras le habían peinado suavemente el pelo, pero su rostro aún mostraba las sombras del insomnio. Miró fijamente por la ventana, sin pestañear, donde la lluvia dibujaba patrones en el cristal. El niño no hablaba. No lo había hecho desde la noche anterior. Pero cuando Orion entró en la habitación, los ojos de Leo parpadearon ligeramente, como si una vela se hubiera reavivado en lo más profundo de su ser. De pie junto a la cama estaba la doctora Iris Thorne, la pediatra alta y encorvada cuya voz tranquila a menudo llenaba la habitación con una autoridad silenciosa. Levantó la vista hacia Kyle y asintió con la cabeza en señal de reconocimiento. «Está comiendo un poco. No alimentos sólidos, solo líquidos», dijo Thorne. «Pero su ansiedad se dispara cada vez que alguien menciona las comidas. Es más que una fobia. Es un trauma codificado». Cale miró a Leo con expresión suave. «¿Cuánto tiempo pasará hasta que intervengan los servicios sociales?» Justo en ese momento, llamaron a la puerta. Entró Marcus Finn, de unos 40 años, el asistente social asignado por los Servicios de Protección Infantil de Denver, CPS. Marcus era alto y ligeramente corpulento. Su cabello castaño claro mostraba los primeros signos de canas en las sienes. Su impermeable beige colgaba abierto sobre una camisa a cuadros, con los puños deshilachados, un pequeño detalle que delataba largos años de trabajo de campo. Tenía ojos amables, de esos que han visto demasiada tristeza, pero se niegan a dejar de preocuparse. «Agente Stone», saludó Marcus cordialmente, tendiéndole la mano. «He leído su informe. Quería darle las gracias a usted y a su compañero». Sus ojos se posaron en Orion. «Es magnífico». Orion ladeó la cabeza como si entendiera el cumplido. Kyle se permitió una leve sonrisa. «Él es la razón por la que el niño sigue aquí».
Marcus miró a Leo, que los observaba en silencio desde debajo de su manta. Bajó la voz. Pobre chico. Hemos confirmado los cargos de la madre. Abuso infantil grave, administración de una sustancia controlada e intento de homicidio. La fiscalía se encargará del proceso judicial, pero sus derechos parentales han desaparecido desde esta mañana. El doctor Thorne exhaló. Es un comienzo, asintió Marcus con severidad. Supervisaré el traslado de Leo una vez que se apruebe su acogida en un hogar de acogida, pero ahora mismo su estado mental lo hace imposible. Muestra mutismo selectivo, cibofobia grave y signos de disociación postraumática. No está preparado para ser trasladado a un lugar desconocido. Kyle frunció ligeramente el ceño. Necesita continuidad. Orion le está ayudando a estabilizarse. Quizás ese vínculo pueda formar parte del plan. Marcus estudió el rostro de Coyle con curiosidad. Parece que ya has hecho esto antes. Cale se encogió de hombros. No, solo aprendo sobre la marcha. Horas más tarde, durante una sesión de terapia programada, Leo conoció a una nueva especialista, la doctora Alina Graves, de unos 30 años. Una mujer menuda con ojos verdes penetrantes y cabello rubio, recortado cuidadosamente a la altura del cuello. Llevaba una blusa floral debajo de un cardigan blanco. Su voz era suave y entrenada, el tono de alguien que había trabajado antes con niños asustados. Pero lo que ella no sabía era que la confianza de Leo no se construía con palabras. «Buenos días, Leo», dijo alegremente, sacando una pequeña lata de su bolso. «Hoy te he traído algo bueno». Sonrió y la abrió para mostrar unas galletas caseras. «Mira, son simples galletas con trocitos de chocolate. A mi hijo le encantan». El doctor Thorne se quedó cerca, observando atentamente. Kel y Orion estaban en el pasillo, fuera, dando espacio tal y como se les había pedido. A través de la pequeña ventana de observación, Cale pudo ver cómo los hombros de Leo se tensaban en el momento en que apareció la galleta. La doctora Graves continuó con suavidad. «No tienes que comerla, solo cógelo, quizás huélelo. A veces eso nos ayuda a recordar cosas buenas». La respiración de Leo se aceleró. Sacudió la cabeza, con sus pequeñas manos agarrando el borde de la manta. La doctora Graves dio un paso cauteloso hacia él, con la galleta aún en la mano. Eso fue todo lo que hizo falta. El grito de Leo rasgó la habitación, agudo, desesperado, lleno de terror. Tiró la galleta al suelo, esparciendo migas por todas partes. Su silla se volcó cuando salió corriendo hacia la esquina, acurrucándose contra la pared y balanceándose violentamente. Empezó a golpearse suavemente la cabeza contra el yeso, murmurando con pánico. Leo, el doctor Thorne, entró corriendo y detuvo al Dr. Graves con un gesto de la mano. «No lo toque». Se volvió hacia el pasillo. Kyle, ahora Cale, irrumpió en la habitación. Orion estaba instantáneamente a su lado, sin arnés, sin bozal. El perro se detuvo a 2 pies de Leo, bajándose con cuidado al suelo. Inclinó la cabeza, echó las orejas hacia atrás y adoptó una postura tranquila. No ladró, no se movió, solo respiraba. El sonido de esa respiración, constante y rítmica, atravesó la tormenta del pánico de Leo. El niño se quedó paralizado en medio del movimiento, con los ojos rojos y húmedos, mirando al perro. La mirada ámbar de Orion se encontró con la suya, sin pestañear, esperando. Lentamente, Leo se arrastró más cerca, temblando, hasta que sus pequeños dedos tocaron el pelaje de Orion. El silencio que siguió se sintió sagrado. Kyle permaneció inmóvil, con una mano apoyada en el cinturón y la otra presionada contra la pared para mantenerse firme. El doctor Thorne exhaló profundamente. «Es lo único que funciona», susurró. La doctora Graves parecía conmocionada, con un destello de culpa en su rostro. No era mi intención». Thorne la detuvo suavemente. «Nadie te culpa, pero el trauma de este niño no es clínico, es primitivo, asocia comer con el castigo. Cualquier intento de ayudarlo con la terapia tradicional va a ser contraproducente». Marcus, que había llegado en medio de la crisis tras oír el alboroto, entró en la habitación en silencio.
con el impermeable aún mojado y el pelo goteando sobre el suelo. Miró al niño pequeño apretado contra el pecho del pastor alemán y su expresión se suavizó. «Esto lo cambia todo», dijo. «Tendremos que adaptarnos». Esa noche, el doctor Thorne se reunió con Cale y Marcus en su pequeña oficina llena de dibujos infantiles y historiales médicos. «El sistema estándar no le ayudará», comenzó Thorne. «Tendremos que solicitar un acuerdo de acogida terapéutica, algo especial». Marcus se frotó las sienes. «Empezaré con el papeleo, pero necesitaré una justificación, algo oficial para vincular a Orion al plan de recuperación». Cale asintió. «Está certificado en terapia emocional de doble propósito para menores. Puedo proporcionar la documentación». Thorne sonrió levemente. «Entonces hagámoslo oficial. Si Leo va a volver a comer, a hablar, a vivir, necesitará a Orion. Y tal vez», añadió en voz baja mirando a Kyle, «también te necesitará a ti». Kyle no respondió de inmediato. Solo miró por la ventana de la oficina a las calles mojadas por la lluvia. «Entonces nos quedaremos», dijo finalmente, «hasta que esté listo». La tormenta se había calmado cuando Kyle regresó a la habitación de Leo. A través de la ventana podía ver al niño dormido. Orion se acurrucaba protectora a los pies de la cama. La lata de galletas seguía abollada en el suelo, donde había caído. Un pequeño y silencioso testimonio de lo mucho que aún quedaba por curar. Kel susurró en voz baja. «Lo tomaremos día a día, chico». Y por primera vez en todo el día, la lluvia de Denver sonaba casi como una nana. La pequeña ciudad de Golden, Colorado, se encontraba enclavada al pie de las colinas, donde el ruido de la ciudad se desvanecía en una quietud perfumada por los pinos. La luz del sol de la tarde se derramaba por las calles, pintando las vallas de dorado y las nubes de lavanda. Una brisa traía el débil aroma dulce de algo horneándose. Azúcar moreno, mantequilla y canela. Era el tipo de olor que recordaba a la gente la seguridad. El agente Callan Stone conducía lentamente por las sinuosas calles, con la insignia de la policía de Denver en su coche patrulla reflejando el sol. A su lado iba Orion, el pastor alemán de 4 años, con la cabeza alta y alerta, como si él también sintiera la importancia de ese día. En el asiento trasero iba la pequeña bolsa de viaje de Leo Brooks, con un perro de peluche asomando por la cremallera. Se detuvieron frente a una modesta casa de una sola planta, con persianas azules y un columpio blanco en el porche. Debajo de las ventanas colgaban jardineras rebosantes de caléndulas. Era una imagen reconfortante, el tipo de hogar que parecía haber estado esperando siempre a un niño. En el porche estaba Dawn, la tutora de acogida asignada por los Servicios de Protección Infantil de Denver. Tenía unos 60 años, era de estatura media, con cabello plateado recogido en un suave moño y unos dulces ojos color avellana detrás de unas gafas ovaladas. Su piel estaba arrugada, pero luminosa, y su sonrisa era cálida, de una forma que hacía que la gente se sintiera más cómoda. Llevaba un cardigan color crema sobre una falda larga de flores, y tenía las manos cubiertas de harina, lo que delataba que había estado horneando. Cuando saludó a Kel con la mano, sus movimientos fueron lentos, pero seguros, como los de alguien que había pasado años cuidando cosas frágiles. «Usted debe de ser el agente Stone», saludó. Su voz era tranquila y melodiosa. «Y este guapo debe de ser Orion». Cale sonrió levemente. «Sí, señora. Últimamente es más popular que yo». Aja se rió suavemente, con un sonido parecido al del viento entre las campanas. «Bien. Lo necesitaremos». Miró hacia el coche cuando Marcus Finn, el trabajador de los servicios sociales, salió de otro vehículo detrás del DKL. Marcus tenía el mismo aspecto de siempre, cansado pero firme. Hoy había sustituido su impermeable por una chaqueta de lana marrón. «Buenas tardes, Sara», dijo con cordialidad. «¿Todo listo? Sábanas limpias, mantas suaves y galletas con trocitos de chocolate», respondió ella. «Siempre cumplo mis promesas. Nunca manzanas». El interior de la casa era un remanso de calidez y aromas. Las paredes de la cocina eran de un suave color amarillo y tenían estanterías repletas de libros de cocina y teteras de cerámica. Una tetera de manzanilla humeaba sobre la encimera.
El aroma de las galletas recién horneadas llenaba el aire con tanta intensidad que casi parecía cobrar vida. Leo Brooks, de 7 años, estaba de pie cerca de la puerta, abrazando un peluche contra su pecho. Su pequeño cuerpo parecía perdido en la sudadera extra grande que llevaba puesta. Su cabello castaño oscuro le caía ligeramente sobre los ojos, que eran grandes y cautelosos, y escudriñaban cada centímetro de la habitación. Ara se agachó a su altura, con un tono suave pero firme. «Hola, Leo, soy Kayara, si quieres». Sonrió suavemente y señaló el horno. ¿Notas ese olor? Es mi arma secreta. Galletas. En esta casa nunca tendremos manzanas, solo galletas y tartas, y a veces magdalenas, si nos apetece algo especial. Leo esbozó una leve sonrisa, pero no dijo nada. Su mirada se desplazó hacia Orion, que se había acomodado tranquilamente junto a Cale, golpeando el suelo con la cola una vez. El perro ladeó la cabeza y luego avanzó lentamente, sentándose justo delante de Leo. No exigía atención, simplemente esperaba. Leo extendió una mano vacilante y tocó el pelaje de Orion solo por un segundo antes de retirarse. Pero ese segundo fue suficiente. Marcus observaba con los brazos cruzados. «Está respondiendo más rápido de lo que esperaba», murmuró. El doctor Eris Thorne, que había llegado para supervisar la transición, se unió a ellos un momento después. Llevaba su habitual bata blanca sobre un sencillo jersey azul marino, con las gafas ligeramente empañadas por el aire frío del exterior. «Las transiciones son delicadas», dijo en voz baja. «Si se siente seguro aquí, esa es nuestra primera victoria». Ara se volvió hacia Kyle. «¿Orion y tú vendréis a visitarlo a menudo?» Kyle asintió. «Bajo la supervisión de los servicios de protección infantil, sí». El departamento aprobó un plan especial de visitas terapéuticas. Marcus añadió, «Es la primera vez que lo hacemos, pero si funciona, podría sentar un precedente». El informe lo denominaba terapia de recuperación integrada K9 supervisada. Suena sofisticado, pero en realidad se trata de confianza. Ara se rió suavemente. Confianza y galletas, dos cosas de las que el mundo nunca tiene suficiente. Al acercarse la noche, Cale y Orion se quedaron para la primera sesión programada. Leo se sentó a la mesa de la cocina, balanceando nerviosamente las piernas sobre el suelo. Agra se movía tranquilamente por la habitación, sacando bandejas de galletas doradas del horno. El olor a chocolate derretido llenaba el aire, rico y cálido. Colocó un plato pequeño delante de Leo. «Recién salidas del horno», dijo con dulzura. «Sin presión, solo huélelas». Leo se inclinó hacia adelante, arrugando ligeramente la nariz por el vapor, con las manos inquietas. Miró a Cale, que estaba sentado cerca, con el cuaderno abierto, pero olvidado. Orion yacía en el suelo junto a la silla de Leo, con la cabeza apoyada en las patas y los ojos suaves y pacientes. Ara cogió una galleta y la colocó a medio camino entre ellos. «Cuando era pequeña», dijo, «mi abuela solía hornear cuando yo tenía miedo. Decía, el azúcar no puede curar el dolor, pero te recuerda que la vida aún puede ser dulce». Leo no se movió. Cale habló en voz baja. «Es seguro, Leo». Orion ya las había revisado. Al mencionar su nombre, Orion levantó la cabeza, olfateó ligeramente la galleta, luego miró a Leo y resopló suavemente, como diciendo, «Ves, todo está bien». Leo parpadeó, luego con dedos temblorosos cogió la galleta. Durante un momento se limitó a sostenerla, con los ojos vidriosos. Luego, lentamente, le dio un mordisco. Silencio, luego un leve crujido. Los ojos de Ara se llenaron de lágrimas. Cale observó cómo el chico masticaba, con los labios temblorosos. Pero entonces, de repente, una pequeña sonrisa real se extendió por el rostro de Leo. Era tímida, insegura, pero radiante. El tipo de sonrisa que hablaba de algo que despertaba en su interior. Thorne exhaló suavemente. «Ahí está», murmuró. «El primer paso». Leo levantó la vista, con migas en los dedos, y miró a Orión como diciendo, «Gracias». Orión movió la cola una vez en silencio. Marcus se inclinó hacia Cal. «Llevo 15 años haciendo este trabajo»,
Nunca había visto nada igual. Cale sonrió levemente. Yo tampoco. El resto de la tarde transcurrió con pequeñas victorias. Leo aceptó una segunda galleta, se rió una vez cuando la cola de Orion le rozó la pierna e incluso asintió cuando le ofrecieron leche caliente. No era mucho, pero para los que lo observaban, lo era todo. Cuando terminó la visita, Kyle se agachó junto a Leo. Volveremos pronto, le prometió. Ryan te echará de menos. Leo dudó. Luego susurró algo tan bajo que solo Cale lo oyó. ¿Lo prometes? Cale asintió. Lo prometo. Afuera, el aire era fresco y estaba impregnado del aroma de los pasteles. Mientras Cale y Orion caminaban de vuelta al coche patrulla, la luz del porche brillaba detrás de ellos. Un único faro dorado en la oscuridad. Desde la ventana, Leo estaba de pie junto a Ara, mirando. Levantó una manita y saludó con la mano. Kyle levantó la suya en respuesta. Orion ladró una vez, bajo y amistoso, antes de que se marcharan. Por primera vez en meses, Leo se acostó sin tener pesadillas. El aroma de las galletas permanecía en el aire, suave y dulce, envolviéndolo como una nana. La luz del sol primaveral brillaba suave y dorada sobre el dorado colorado. La nieve que antes cubría las colinas se había derretido, dejando atrás campos verdes salpicados de pequeñas flores silvestres azules. A las afueras de la ciudad, la casa de los Dunn brillaba bajo la luz de la tarde, una pequeña cabaña blanca envuelta en el aroma de la tierra, las galletas y las lilas en flor. Los pájaros cantaban desde la barandilla del porche y se oía el leve ruido de una regadera procedente del jardín trasero, donde Don cuidaba sus flores con la paciencia de alguien que había aprendido hacía mucho tiempo que todo, incluso la curación, llevaba su tiempo. Dentro del jardín, Leo Brooks estaba arrodillado en la tierra junto a un parterre de caléndulas, con sus pequeños dedos hundidos en la tierra blanda. Su cabello reflejaba la luz del sol, haciéndolo brillar con un tono marrón dorado. Seguía estando delgado, pero ya no era frágil. Sus mejillas habían recuperado el color, aunque no había vuelto a hablar desde aquella promesa susurrada semanas atrás. Algo silencioso y constante estaba cambiando en él. Ara lo observaba desde el porche. «Ten cuidado con las raíces, querido», le dijo con voz cálida. «Son cositas tímidas como nosotros». Leo asintió en silencio, sacudiéndose la tierra de las manos. A su lado yacía Orion, el pastor alemán de 4 años cuyo pelaje negro brillaba al sol. Sus orejas se movían con cada sonido, el gorjeo de los gorriones, el zumbido lejano de un coche, pero su atención siempre estaba puesta en Leo. El perro se había convertido en la sombra del niño, siguiéndolo desde la cocina hasta el jardín y hasta la hora de acostarse. Por la noche, Orion dormía acurrucado a los pies de la cama de Leo, con una pata siempre tocando la manta, como si protegiera un mundo frágil que podría romperse si se quedaba solo. Cuando el oficial Kalen Kell Stone llegó esa tarde, la puerta principal se abrió con un chirrido y las orejas de Orion se levantaron al instante. Cale entró, vestido no con su uniforme de la marina, sino con un suéter gris y vaqueros, su atuendo fuera de servicio, que de alguna manera lo hacía parecer más suave. La suave brisa agitaba su corto cabello castaño oscuro. «Buenas tardes, Ara», saludó, dejando una bolsa de papel sobre la mesa del porche. «¿Otra vez con trocitos de chocolate? No hay manzanas, lo prometo». Agra sonrió. «Estás aprendiendo». Ella sirvió té para los dos, mirando hacia el jardín. «Está ahí fuera esperándote». La mirada de Kyle se suavizó cuando vio a Leo. El niño estaba arrodillado junto a una hilera de pequeñas macetas con hierbas, colocándolas con cuidado. «Es muy hábil con las manos», dijo Kyle. «Escucha», respondió Ara. «Puede que no hable, pero lo escucha todo. La tierra, el viento, tu perro. Juro que Orion le está enseñando mejor que cualquier terapeuta». Cale se rió entre dientes. «Orion tiene más paciencia que la mayoría de la gente». Caminó hacia el jardín. Origen saltó para recibirlo. Movió la cola una vez y luego volvió al lado de Leo. «Hola, compañero», dijo Cale en voz baja, agachándose junto al niño. «Te traje algo». De la bolsa de papel, sacó una pequeña figura de león de madera, tallada a mano, con los bordes lisos por el lijado. «La hice la semana pasada. Pensé que te gustaría».
Leo miró al león con los ojos muy abiertos y los dedos ligeramente temblorosos mientras lo cogía. Recorrió la melena con la yema del dedo. El juguete era pequeño pero resistente, como él. No habló, pero sus ojos lo decían todo. Cale sonrió levemente. Sabes, cuando era niño solía pensar que los leones eran las criaturas más valientes de la tierra. Pero la verdad es que ellos también se asustan. Solo que no se quedan así. Leo levantó la vista brevemente. Luego asintió con la cabeza y apretó el león contra su pecho. Durante la siguiente hora, Cale ayudó con algunas tareas. Arregló una bisagra suelta de la puerta, rellenó el cuenco de agua de Orion y escuchó el ritmo tranquilo de la vida normal. Era algo poco habitual en él, esta pieza, y para Leo era algo que apenas estaba empezando a comprender. A medida que el sol se ponía, Leo y Orion jugaban en el jardín, juegos sencillos, haciendo rodar una pelota, persiguiendo mariposas. Cale se sentó en los escalones del porche, con una taza de café en la mano, observándolos. Ara se unió a él, secándose las manos en el delantal. Ahora sonríe más, dijo en voz baja. Incluso tararea a veces cuando riega las plantas. Kyle asintió. Está aprendiendo a sentirse seguro de nuevo. Ambos se quedaron en silencio, observando cómo Orión empujaba el brazo de Leo con el hocico, haciendo reír al niño en silencio. Entonces, de repente, la pieza se rompió. Desde más allá de la valla se oyó un ladrido fuerte, profundo y agresivo. Un gran perro marrón que se había soltado de un corredor que pasaba por allí se abalanzó hacia el jardín, mostrando los dientes y ladrando furiosamente. El sonido rompió la tranquilidad de la tarde. Leo se quedó paralizado. Sus pequeñas manos agarraron el león de madera con tanta fuerza que casi lo rompió. Su rostro se quedó sin color. Su respiración se volvió agitada y superficial, y el pánico le invadió como una marea. Retrocedió tambaleándose, con los ojos muy abiertos y las lágrimas brotándole. El mundo se difuminó en ruido y miedo, pero antes de que nadie pudiera moverse, Orión lo hizo. El pastor alemán saltó entre Leo y la valla de un solo salto, con el cuerpo tenso y una postura protectora. Su pelaje se erizó, la cola se le puso rígida y las orejas se le echaron hacia adelante. Ladró una vez, un solo ladrido atronador que resonó en las paredes. El extraño perro se detuvo en seco, asustado, luego gimió y se retiró por la calle. Cale ya estaba a mitad del patio, con voz tranquila pero firme. Está bien, Orion, cálmate. El cuerpo del perro se relajó ligeramente, aunque sus ojos permanecieron atentos hasta que la amenaza desapareció por completo. Leo temblaba, con las manos sobre las orejas y lágrimas corriéndole por las mejillas. Kyle se arrodilló a su lado y le puso una mano suave sobre el hombro. ¡Eh! ¡Eh! ¡Estás a salvo! ¡Se ha ido! Orion se giró, se acercó lentamente y presionó el hocico contra la mano de Leo. El niño se aferró a su pelaje y sollozó en silencio. Kyle miró a los ojos llorosos del niño y le habló con suavidad. Eres más valiente de lo que crees, Leo. Tienes un león dentro de ti. Es hora de dejarlo rugir. Leo contuvo la respiración. Sacudió la cabeza sin dejar de llorar. El tono de Kyle se volvió más grave, tranquilo pero firme. Puedes hacerlo, chico. Vamos, dile que se vaya. Orion ladró una vez, como para hacerse eco del desafío. Algo brilló en el pecho de Leo, una chispa, frágil, pero feroz. Sus labios temblaron y luego se separaron. Respiró temblorosamente, apretó los puños y gritó con voz ronca y áspera. ¡Vete! El sonido salió áspero, entrecortado, pero real. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Incluso los pájaros se callaron. Luego, jadeó suavemente, con la mano sobre la boca. Kyle sintió que se le cerraba la garganta. Leo bajó la mirada hacia sus manos, sorprendido por el sonido que había salido de él. Luego, mientras las lágrimas seguían cayendo, susurró de nuevo, más débil, pero más firme. «Vete». Cale sonrió a pesar del dolor en su pecho. «Eso es, chico. Ese es tu rugido». Leo abrazó a Orión, sollozando en su pelaje. Orión le lamió la mejilla suavemente, gimiendo en respuesta. Ara se acercó en silencio, con los ojos húmedos. «Mi valiente leoncito».
Susurró. Has encontrado tu voz. El sol se ocultaba tras las colinas, pintando el cielo con rayos ámbar y rosados. El patio volvió a quedar en silencio, salvo por el suave sonido de la respiración de Leo, que se calmaba contra el pelaje de Orión. Cale se levantó lentamente, observándolos, con una leve sonrisa en los labios. Más tarde, esa misma noche, cuando el aire se volvió fresco, Ara le entregó a Cale una cesta envuelta con galletas para el camino. Le devolviste algo que ninguna medicina podría haberle devuelto, dijo en voz baja. Cale negó con la cabeza. No, él lo hizo por sí mismo. Miró al niño que ahora jugaba tranquilamente con Orion bajo la luz del porche, con el león de madera descansando a su lado. Lo único que hicimos fue recordarle que todavía estaba allí. Cuando Kyle y Orion finalmente se marcharon, Leo saludó con la mano desde el porche. La voz del niño no volvió a alzarse esa noche, pero en el silencio aún perduraba su pequeño rugido, lo suficientemente fuerte como para cambiarlo todo. La mañana de la vista amaneció fresca y luminosa, uno de esos días de finales de primavera que traen consigo el aroma de la lluvia, empapando el pavimento y las flores de lila. El centro de Denver brillaba bajo la luz del sol, y el juzgado del condado de Jefferson se alzaba como una antigua fortaleza de cristal y piedra. En el interior, el murmullo de las voces llenaba los pasillos de mármol, con abogados, secretarios y familias moviéndose con cautela. El oficial Callan Cale Stone estaba de pie cerca de la entrada trasera, con su traje azul marino impecable y la postura erguida. Hoy no llevaba uniforme, solo era un visitante civil. Sin embargo, su presencia transmitía la tranquila autoridad de un hombre acostumbrado a entrar en salas donde se encontraban la verdad y el peligro. A su lado estaba Orion, el pastor alemán de 4 años, que llevaba un collar de cuero liso en lugar de su arnés habitual. Los ojos ámbar del perro observaban a todos los que pasaban, con las orejas moviéndose al ritmo de cada paso que resonaba. Desde el fondo del pasillo llegó Marcus Finn, el asistente social de los servicios de protección infantil. Su chaqueta beige parecía ligeramente arrugada y la corbata estaba aflojada, pero su energía constante llenaba el pasillo. «Buenos días, Kyle», dijo con voz baja, pero tranquilizadora. «La sala del juez está en la segunda planta. Mantendrán la privacidad. Es una audiencia familiar a puerta cerrada». Kyle asintió. «Eso está bien. Menos presión para Leo». Marcus suspiró y se frotó la nuca. Ha estado ensayando lo que va a decir. Ha estado horneando desde las 5 de la mañana para calmar sus nervios. Kyle sonrió levemente. Su terapia funciona mejor que la mayoría. Entraron en la sala de espera situada fuera de la pequeña sala del tribunal. A través de la pared de cristal, Dawn estaba sentada en un banco de madera, con las manos cruzadas sobre el regazo. Llevaba un cardigan azul pálido, el cabello plateado cuidadosamente recogido, y en el asiento junto a ella descansaba una pequeña caja de hojalata atada con una cinta, aún caliente. El aroma de las galletas con trocitos de chocolate flotaba débilmente en el aire a su alrededor, reconfortante como el calor de una chimenea. Sentado a su lado estaba el doctor Aris Thorne, vestido con un traje gris oscuro en lugar de su bata de laboratorio, con las gafas reflejando la luz de la mañana. Estaba revisando una carpeta con notas médicas, aunque sus ojos se suavizaron cuando se encontraron con los de Kyle. «Nuestro chico es más fuerte de lo que pensábamos», murmuró. «Ahora lee, sobre todo libros ilustrados, pero es un progreso». Kelly se apoyó contra la pared, con Orion a sus pies. Tiene buenos profesores. Por una puerta cercana entró la detective Rina Kapoor, con su cabello oscuro recogido en una elegante coleta y una carpeta en la mano. «La defensa de Vance alegará responsabilidad atenuada», le dijo en voz baja a Marcus. «Pero la evaluación psicológica es clara». Ella sabía lo que hacía. El fiscal del distrito ofreció un acuerdo. Tratamiento de por vida, sin libertad condicional y privación permanente de la patria potestad. Marcus exhaló. «Es lo más parecido a la justicia que conseguiremos». Cale miró a través de la ventana de cristal hacia la pequeña sala adyacente,
donde Leo Brooks esperaba sentado con un defensor de menores designado por el tribunal. Llevaba una sencilla camisa abotonada y pantalones caqui. Tenía el pelo bien cortado y las mejillas sanas. Pero lo que más llamó la atención de Kyle fue su calma. El niño acariciaba en silencio la placa de Orion y le susurraba algo. Orion movía la cola en respuesta. ¿Listo?, preguntó Marcus con suavidad. Cale asintió. Está listo. La sala del tribunal era más pequeña de lo que Leo había imaginado. Una cálida luz se filtraba a través de las altas ventanas y el polvo bailaba en los rayos. Al frente se sentaba la jueza Margaret Reeves, de unos 60 años, digna, con el cabello plateado recogido en un moño apretado. Su toga negra era sencilla pero impecable, y llevaba las gafas de lectura a medio camino de la nariz. Era conocida en todo Denver por su tranquila empatía en los casos de menores y familiares, y por el leve aroma a lavanda que la acompañaba, como el susurro del abrazo de una abuela. Cuando comenzó la audiencia, el aire se volvió inmóvil. Eleanor Vance se sentó en la mesa de la defensa. Antes inmaculada y serena, ahora parecía pálida y frágil, con el pelo castaño rojizo despeinado y las manos temblando ligeramente en su regazo. Un sencillo jersey gris sustituía a su antigua elegancia. Sus ojos eran ventanas distantes y vacías donde antes había habido cálculo. El fiscal habló primero, exponiendo las pruebas, la jeringuilla, la manzana tallada con la palabra obedecer, los informes médicos, el trauma del niño. Luego declararon Marcus y el Dr. Thorne. Marcus testificó con calma, con voz tranquila, pero grave. Leo fue encontrado atado, deshidratado y sedado con una dosis peligrosa de simbrexipeno. Su supervivencia se debió a la respuesta inmediata del agente Stone y del perro policía Orion. Desde su acogida por la Shona, el niño ha mostrado una notable recuperación, tanto física como emocional. El Dr. Thorne le siguió, hablando con tranquila convicción. Llevo 20 años tratando traumas, pero nunca había sido testigo de un cambio tan radical. La combinación de la estabilidad del paciente, los cuidados constantes y el vínculo emocional entre el niño y su perro de terapia no tiene precedentes. Agra fue la siguiente. Sus manos temblaban ligeramente cuando subió al estrado. «Su señoría», comenzó a decir en voz baja. «No soy una mujer joven, pero cuando ese niño entró en mi casa, algo cambió. Le prometí que en esta casa nunca habría manzanas, solo galletas. Lo decía en serio. No puedo deshacer lo que le hicieron, pero puedo asegurarme de que nunca vuelva a enfrentarse a ello solo». La sala se quedó en silencio. Incluso el juez parecía conmovido. Eleanor Vance se negó a testificar. Su abogado se limitó a confirmar que aceptaba el acuerdo judicial, la atención psiquiátrica institucional, la prohibición de contacto con la víctima y la pérdida permanente de la patria potestad. El juez Reeves asintió solemnemente. Este tribunal acepta el acuerdo. La acusada queda bajo supervisión psiquiátrica estatal por tiempo indefinido. No hubo aplausos ni alivio visible, solo silencio. Se había hecho justicia, pero no había triunfo, solo cierre. Luego llegó la parte final y más delicada del procedimiento, la confirmación de la custodia. El juez Reeves se volvió hacia Leo, que ahora estaba sentado en una pequeña sala contigua diseñada para el testimonio de los niños. La transmisión de video en directo del tribunal proyectaba su imagen en la pantalla, por lo que nadie más que su equipo de apoyo, Kyle y Orion, estaba en la sala con él. Leo estaba sentado en un sofá, con los pies sin tocar el suelo, y Orion tumbado a su lado. La voz del juez se escuchó a través de un altavoz, cálida pero clara. «Leo, cariño, hoy has sido muy valiente. Solo tengo una pregunta para ti». Leo asintió, con la cabeza, mientras su pequeña mano agarraba suavemente la oreja de Orion. «Si pudieras elegir dónde vivir a partir de ahora», dijo el juez, «¿dónde te gustaría estar?» Leo respiró hondo. Por un momento sus labios temblaron, pero luego su voz se escuchó, suave, segura y llena de la claridad que solo un niño puede tener. «Quiero vivir con la abuela Ara», dijo. «Ella hace las mejores galletas». Hizo una pausa, luego miró a Orion y añadió,
y quiero que Cale y Orion también sean mi familia. Al otro lado de la sala, Era se cubrió la boca y las lágrimas comenzaron a brotar libremente. Cale tragó saliva con dificultad, sintiendo un nudo en el pecho. Incluso la taquígrafa se detuvo un instante. La jueza Reeves sonrió con amabilidad. Leo, la señora Dunn será tu tutora legal a partir de hoy. Pero creo que tienes razón. Ya tienes una gran familia que te cuida. Golpeó ligeramente con el mazo. Este tribunal elogia la valentía de todos los involucrados. Caso cerrado. El sonido del mazo fue suave pero definitivo, como el cierre de un libro largo y doloroso. Después, fuera del juzgado, la luz del sol parecía más cálida. Aga cogió a Leo de la mano mientras Orion trotaba a su lado, moviendo ligeramente la cola. Marcus se quedó unos pasos atrás, hablando en voz baja con el Dr. Thorne. Creo que no he visto un final más feliz en años, admitió Marcus. El Dr. Thorne sonrió levemente. No es el final, es solo el primer capítulo en el que él puede vivir. Kyle se agachó junto a Leo al pie de las escaleras del juzgado. Lo hiciste muy bien ahí dentro, amigo, le dijo en voz baja. Tu rugido sigue funcionando. Leo sonrió, tímido pero orgulloso. Sí, Orion lo dijo. Orion ladró una vez, como para confirmarlo. Mientras se alejaban juntos, el olor de las galletas de Ahara flotaba en el aire desde la lata que llevaba en las manos. La dulzura perduraba, revoloteando en la brisa primaveral, prueba de que incluso en los pasillos de la justicia, la calidez y el amor podían dejar su huella. 6 meses después, la luz de la mañana sobre Golden, Colorado, se colaba a través de las cortinas de encaje de la casa de los Dunn, trayendo consigo el aroma de la canela y el café recién hecho. Una leve brisa sacudía los cristales de las ventanas, rozando la cocina, donde las risas suaves y sinceras, habían vuelto tras años de silencio. La casa que antes solo olía a galletas, ahora olía también a otra cosa, a paz. En el centro de la habitación estaba Dunn, ahora legalmente Ara Dunn Brooks, en honor a su hijo adoptivo. Su cabello plateado estaba recogido con una cinta azul, y sus manos se movían con gracia mientras amasaba la masa de pie en la encimera. El calor del horno se reflejaba en su rostro, suavizando las arrugas alrededor de sus ojos. Leo, llamó alegremente. Lávate las manos antes de remover el relleno, cariño. Al otro lado de la habitación, Leo Brooks, ahora de 8 años, estaba de pie sobre un taburete de madera, con las mangas remangadas. Su cuerpo, antes pálido, se había rellenado. Estaba sano, fuerte, con ojos que brillaban cuando sonreía. Sí, abuela Arara, respondió con voz alegre y firme, muy diferente del niño que antes apenas podía susurrar. En el suelo, cerca de sus pies, yacía Orion, el pastor alemán de 4 años, moviendo la cola sobre las baldosas como un metrónomo. Alrededor de su cuello llevaba un lazo azul cuidadosamente atado, obra de Ara. Se había convertido en el guardián silencioso de la casa. Aunque a veces, cuando Leo reía demasiado fuerte, Orion levantaba la cabeza como para asegurarse de que el sonido era real. Esa mañana estaban horneando tartas de manzana, y aunque el aroma de las manzanas antes traía consigo fantasmas, ahora significaba algo diferente. Ara lo había reintroducido suavemente en sus vidas. Empezó con una vela de manzana, luego mermelada de manzana, y finalmente esta fruta real mezclada con azúcar y masa. Leo todavía fruncía la nariz cuando veía el frutero, pero hoy sonrió. A Kyle le va a encantar, dijo Ara, sacudiéndose la harina de las manos. Y Orión tendrá su propia galleta. Por supuesto, Leo sonrió. Siempre lo hace. Cuando llamaron a la puerta, Orión ladró una vez, brevemente, controlado, su forma de decir que ya estaban aquí. Leo corrió a abrir. El oficial Colin Cale Stone estaba en el porche, vestido de manera informal con una chaqueta oscura y vaqueros. La luz del sol de finales de otoño reflejaba unos tenues reflejos plateados en sus sienes. Sonrió al niño que una vez se había escondido tras las paredes del hospital. «Has crecido, Leo. Casi no te reconozco». Leo se rió. «No he crecido tanto». Cale entró y su presencia llenó la casa de una tranquila calidez. «Buenos días, Ara», saludó. «Has estado muy ocupada.
Aquí huele como en una panadería. Ara se rió y le entregó una taza de café. Solo horneo cuando estoy nerviosa. Y hoy es un gran día. Sin duda lo era. Los papeles de la adopción estaban firmados y sellados. Y la ceremonia privada de hoy en la casa del juez Reeves lo haría oficial. Para Leo significaba permanencia. Una familia que ya no era prestada, sino suya. El trayecto hasta la casa de la jueza los llevó a través de colinas doradas bañadas por la luz del sol. Orion iba en el asiento trasero, con la cabeza apoyada entre los hombros de Leo. Leo tarareaba suavemente, un hábito que había adquirido cuando viajaba con Kyle. La residencia de la jueza Margaret Reeves se encontraba al borde de un prado, una antigua casa de ladrillo rodeada de árboles que brillaban con los colores naranjas del otoño. La propia jueza los recibió en la puerta. Esta vez no llevaba toga, solo un cardigan oscuro y perlas. Su cabello plateado brillaba bajo la luz del porche. «Mi familia favorita», dijo con calidez. «Entren». Dentro había una mesa con limonada, galletas y un pequeño jarrón con caléndulas. El ambiente era tranquilo, ceremonial, pero íntimo. Marcus Finn y el Dr. Eris Thorne ya estaban allí, ambos sonriendo con orgullo. Marcus parecía un poco más descansado que antes, aunque sus ojos seguían mostrando la compasión constante de alguien que había llevado demasiados expedientes marcados como colocación de emergencia. El Dr. Thorne, siempre sereno, llevaba un jersey azul marino sobre la camisa de vestir. «¿Cómo está nuestro joven?», preguntó, agachándose al nivel de Leo. Leo sonrió. «Yo mismo ayudé a hacer el pastel». «Eso es un progreso», dijo Thorne, sonriendo al ver que ni siquiera el olor a manzana le asustaba ya. «Has hecho milagros». Agra negó suavemente con la cabeza. «No son milagros, solo paciencia y amor». Cuando todos tomaron asiento, la jueza Reeves carraspeó y abrió una carpeta. «Esta ceremonia puede ser pequeña», dijo, «pero su significado es enorme. Leo, hoy te conviertes oficialmente en el hijo de Aradón. También ganas un hermano muy leal, Orion, y un oficial de policía que parece pensar que es parte de tu familia». La risa llenó la sala. Kyle levantó una mano modestamente. «Objeción, su señoría. Solo soy el conductor». «Denegada», dijo ella con una sonrisa. Leo se rió, escondiendo su rostro contra el cuello de Orion. Cuando la jueza invitó a Ara y Leo a acercarse, la sala se quedó en silencio. Alá tomó la pequeña mano de Leo entre las suyas y juntos firmaron el documento final. «Ya está», dijo Reeves en voz baja. «Todo oficial. Enhorabuena, señora Dunn, y bienvenido a casa, Leo». La sala estalló en aplausos. Incluso Orion ladró una vez, como si quisiera añadir su firma al momento. Esa noche, después de la ceremonia, Kyle los llevó al parque Red Rocks para hacer un pequeño picnic. El cielo ardía en tonos carmesí y los acantilados de arenisca brillaban como brasas. Leo corrió delante con Orion y sus risas resonaban entre las rocas. Aja se sentó en una manta cerca, observándolos con la expresión tranquila de alguien cuya larga lucha había terminado por fin. Kel se unió a ella y dejó una cesta en el suelo. «Lo has conseguido», dijo. Aja sonrió suavemente. «Lo hemos conseguido». Asintió con la cabeza hacia Leo. Ya no tiene miedo. Kel observó al niño lanzar una pelota a Orion, que saltó al aire con una gracia natural. «Es valiente, siempre lo fue, solo necesitaba que alguien se lo recordara». Cuando la pelota rodó demasiado lejos, Leo corrió tras ella. Al volverse, el sol poniente iluminó su rostro con un tono dorado. Gritó: «Kyle, mira esto», y lanzó la pelota. De nuevo, esta vez más alto. Orión la atrapó en el aire, moviendo la cola con entusiasmo. La risa de Leo resonó como música. A medida que la luz se suavizaba al atardecer, Leo se sentó junto a Carol, con las mejillas sonrojadas. Miró hacia el horizonte, donde el perfil de Denver brillaba en la distancia. «Kyle», dijo en voz baja, «gracias por salvarme». Kyle se arrodilló a su lado y le puso una mano suavemente sobre el hombro. «Yo no te salvé, Leo. Orion lo hizo. Yo solo conduje el coche». Leo negó con la cabeza, sonriendo con los ojos llorosos. «Volviste por mí. Eso también es salvar». Kyle sintió un nudo en el pecho. Miró a Orion.
que yacía cerca, con la lengua fuera y los ojos entrecerrados en señal de satisfacción. Entonces quizá todos nos salvamos unos a otros, dijo en voz baja. Los tres se sentaron juntos mientras la última luz se desvanecía detrás de las montañas. Arra tarareaba una melodía desde la manta. Su voz se llevaba la brisa. El olor a tarta de manzana se mezclaba con el de pino y roca calentada por el sol. Cuando aparecieron las primeras estrellas, Leo apoyó la cabeza en el brazo de Cale, con Orion acurrucado a su lado. Por primera vez en su vida, el niño no soñó con cuerdas, manzanas ni miedo. Soñó con un hogar, lleno de galletas, risas y el latido constante del corazón de un perro que nunca había dejado de creer. Y mientras la noche caía sobre los cañones rojos, la esperanza surgía silenciosamente con las estrellas. En un mundo que a menudo se siente frío y apresurado, un niño encontró su voz porque el amor apareció y se quedó. El perro lo protegió. El oficial lo escuchó. Una abuela horneó esperanza en el aire. Y en algún lugar, en la quietud entre el miedo y el valor, la gracia se movió. Llámalo milagro. Llámelo la mano de Dios obrando a través de personas comunes y un animal fiel. Cuando los corazones eligen la misericordia, el cielo responde con fuerza. Lo que esto significa para la vida cotidiana es simple. Los milagros rara vez llegan con estruendo. Llegan cuando llamamos a la puerta de un vecino, cuando defendemos a los pequeños y a los que no tienen voz, cuando elegimos la paciencia en lugar de la ira y cuando nos alimentamos unos a otros con amabilidad. Si llevamos ese espíritu a nuestros hogares, a nuestras calles y a nuestro trabajo, Dios lo multiplicará. Él sigue reparando lo que está roto. Él sigue guiando a los perdidos de vuelta al calor. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Comenta a continuación con una oración por cada niño y cada animal que aún espera ser encontrado. Suscríbete al canal para que estas historias de valentía y compasión puedan seguir viajando a donde más se necesitan. Y si crees que Dios sigue obrando en milagros silenciosos, escribe amén en los comentarios. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia con protección, paz y el valor de amar sin miedo.